Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. La crisis de violencia en el Catatumbo es pavorosa. Los enfrentamientos no cesan y ya son cerca de 50.000 desplazados y un centenar de muertos. Todo es crítico, pero de lo que poco se habla es de los menores de edad que están en la guerra. Carmen García es la fundadora y líder de Madres del Catatumbo por la Paz, una organización que con muchas agallas rescata niñas y niños de las garras de los grupos armados. Madi Akil Helbawi nació en Maicao, en La Guajira. Aunque es colombiano, sus orígenes, pero sobre todo sus lazos familiares y sus negocios, era exportador de carbón vegetal al Medio Oriente y hacía todas sus transacciones en efectivo, levantaron sospechas del FBI y de las autoridades colombianas. Después de años de hacer inteligencia, las autoridades probarían sus nexos con Hezbollah. La sombra del grupo terrorista islámico sobrepasó las fronteras. Claudia Briceño ha recorrido el país a lomo de mula, pero no una mula cualquiera. Nació en una familia de camioneros y primero de pasajero, después de copiloto, luego al frente del timón o detrás del escritorio. Se asegura de que la mercancía que viaja por esta geografía indomable llegue impecable a su destino. A ella ni la mula ni casi nada le queda grande. Empecemos. Se necesitan muchas agallas para no abandonar la misión imposible en la que se empeñó Carmen García hace años, pero que cada día es más relevante. Ella y su organización, hasta en medio del fuego cruzado, le arrancan a los armados de lado y lado a los niños de la guerra y han recuperado, oigan bien, más de 200. José Monsalve la encontró en Cúcuta, más ocupada que nunca, acompañando la diáspora de campesinos que llegan huyendo de la violencia. Se fueron juntos a la zona más caliente del Catatumbo. Una mamá, es así, muy grande. A mí me ha tocado crecer a juro. Como te decía, yo ya me siento de 60 con 40. La guerra me llevó a ser la mujer empoderada que soy ahora, esa mujer que quiere que muchas mujeres empoderen, porque yo no sabía de nada. Carmen perdió la cuenta de cuántos hijos tiene. Son 4 biológicos, 2 adoptados y centenares que la consideran su madre porque los arrancó de la guerra y los devolvió a la vida. La carga que me tocó como la mamá del Catatumbo, como todas esas mamitas que me llaman, mi hijo lo reclutaron, ayúdenme a sacar a mi hijo porque está en peligro de reclutamiento, creo que me ha llevado a pensar que a veces ni me miro al espejo cuando me levanto. Esta mujer sí que ha visto cómo la guerra escupe muertos. Cuando era una campesina de 12 años en el Catatumbo, toda su familia tuvo que desalojar su vereda porque la guerrilla necesitaba el terreno para sembrar más coca. Empieza como esa persecución del ejército, que yo lo único que recuerdo fue que una tarde se escuchaba que disparaban de helicópteros. Mi abuela dijo, no, nos vamos. Echamos lo que se pudo en el burrito y nos venimos para donde estaba la canoa, que era la cooperativa. ¿Se van para la Gabarra? Para la Gabarra. Y ahí llegamos a vivir con mi nona, mis hermanos y mi mamá. En 1999 vino la incursión paramilitar al Catatumbo. El 29 de mayo, el día que Carmen cumplió 15 años, los paras perpetraron la primera masacre y siguieron avanzando, exterminando. El 21 de agosto le tocó el turno a la Gabarra. Ya yo afuera escucho la gritazón de la gente. Y yo, ¿pero qué pasó? Si todo el mundo corría del lado de para allá, de para acá, yo decía, ¿pero qué pasa? Por Dios, ¿qué pasa? Cuando ya empezamos a escuchar los primeros disparos. Carmen era una adolescente que atendía un estanco en el pueblo junto al río y se encerró en el local con una prima. Cuando de repente empezamos a escuchar un toque pero fuerte, como si tumbara una puerta, cuando por el espejo se miraba el carro y las personas armadas. Cuando empezaban a decir, abra que no la vamos a matar, abra que no la vamos a matar. Yo después reconocí esa voz cuando volví a ver al señor, que era ese señor Cordilleras, cuando dijo vámonos. Fue la pesadilla más grande que yo he vivido en mi vida. ¿Por qué? Tenían toda la gente en hilera. Y cuando dijo vámonos, empezaron a disparar. Nosotros oímos toda la noche la gente pidiendo ayuda, muriendo. Ayúdenme, ayúdenme. Se quedaron toda la noche refugiadas detrás de la nevera. Al amanecer salieron y vieron la barbarie. Jovencito, María. 18 años tenía. En ese entonces, en la Gabarra, los muertos fueron como 40 en el pueblo. Pero ese día trajeron camiones de todos lados, gente amarrada, crucificada. Yo me acuerdo que el corregidor mochaba los dedos para meterlos en un potecito.
Mucha gente llamando. Sí, demasiado. La encontramos en Cúcuta hace unos días, donde llegó con miles y miles de desplazados que huían del fuego cruzado. Estaba en lo suyo, ayudando a su gente. Más de 6.000 personas ya que estaban desplazadas en la ciudad de Cúcuta, fuera las que están en Tibú y las que están en Ocaña. Ya son 30.000 personas que han dejado el Catatumbo. 30.000 en total. En total. A cuidarnos entre nosotros mismos, a ser esas madres protectoras de paz. Carmen tiene eso que llaman don de gente. Es una líder nata y la comunidad sabe, como por naturaleza, que se puede acudir a ella, sobre todo en los peores momentos. Las carreteras están minadas, el ELN está en las partes de la vía principal. Hoy salieron 2 muchachos y los mataron. Ayer iban 80 muertos. Era lo que teníamos conocido el norte de Santander. Iban 22 en el municipio de Tibú. Porque somos las mamás de los policías, somos las mamás de los soldados y somos las mamás de los guerrilleros que están allí alzados en armas. Es recia cuando se trata de ayudar y a la vez muy sensible. Ese carácter fue el que hizo que hace 6 años una campesina la contactara para suplicarle ayuda urgente porque su hijo iba a ser reclutado. En plena pelea el EPL, el ELN, yo quedé como coordinadora de la mesa de víctimas del municipio de Tibú. Yo voy allí y una mamá se me arrima y me dice, si es que necesito que saque a mi hijo, se lleva a mi hijo, tiene 14 años, necesito que diga que usted es su tía, ayúdeme, que me lo van a matar. Carmen quedó desconcertada y supo que era una misión delicada, pero le bastó ver el desconsuelo de la madre y los ojos del niño para decidirse. Y yo decía, señor, ¿y yo qué hago? Yo había ido en ese entonces en una camioneta de un amigo y yo dije, no, pues yo me lo llevo. Le dije, téngamelo listo, que yo cuando me vaya, y yo empecé a convidarlos, ¿cuándo nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? Cuando yo me vine, yo monté ese niño ahí, sobrino, y yo le dije al niño que me diga, tía, bendición, tía, y me abrace. Y monseñor en ese momentico, fui y se lo entregué, yo le dije, monseñor, le dije, aquí está este niño, yo no sé qué hacer, mire usted qué hace. Y inmediatamente, monseñor dijo, no, Carmen, hay que sacarlo, claro que sí, cuente conmigo. Fue el primer niño que salvó y la satisfacción se le hizo adictiva. De ahí le surgió la idea de crear las Madres del Catatumbo por la Paz. Y nos levantamos las madres, le dijimos a los grupos armados generales, pero igual al gobierno, que no pariríamos hijos e hijas para la guerra, que éramos las mamás de los soldados y de los policías, y que mientras nosotros conociéramos un caso, estuviéramos ahí, siempre íbamos a estar sobreguardando la vida. Hicieron el lanzamiento de la organización en el mismo lugar donde los paras perpetraron la primera masacre en esta zona. Porque ahí fue la primera inclusión al Catatumbo paramilitar y la primera masacre de 36 personas en esa cancha. Y ahí mataron las primeras mujeres y los primeros niños. Ahí empieza todo nuestro trabajo, pero también empieza lo difícil. Carmen, ¿y ustedes cuántas son? ¿Cuántas son las Madres del Catatumbo? Nosotros somos en este momento 851 madres, pero somos 40 las lideresas de la red que hacemos este trabajo. Esas otras son como la base de nuestro trabajo en territorio. Pero yo creería que en este momento Madres del Catatumbo son todas las madres del Catatumbo. Pero ¿cómo es que estas mujeres salvan niños de la guerra? Pues lo hacen hablando con los mandamases del crimen. Ha sido diálogo, como el tema de saber quién es la mamá de ese comandante que tiene al joven que nos dijeron que se habían llevado. El ir nosotras mismas desde conciencia a decirles, oye, ese niño la mamá lo está esperando. Acuérdense que ustedes tienen que respetar los derechos humanitarios, hay unos derechos que cubren a los niños. Y así se lleva el diálogo para que entreguen los niños. Otra fórmula es saliéndole adelante a los armados, son sacando a los menores antes que los engullan. Yo puedo decir que somos ladronas de noche, porque es el mirar que el niño está en peligro de reclutamiento y alguien nos llama, la familia nos llama y nosotros inmediatamente extraerlo del territorio, entregárselo a otro familiar en otra parte del país para que pueda seguir estudiando. Pero no se pudiera hacer esto sin la Cruz Roja Internacional. 205 niños que hemos podido sacar en los 5 años. 205 niños ustedes han rescatado. Y 40 que han sido ya estando en los brazos armados. Los han sacado de las filas guerrilleras. Recalca que Madres del Catatumbo por la Paz hace un trabajo neutral y humanitario. Nosotros no trabajamos con la autoridad, eso quiero que quede muy claro. Aquí los niños llegan a conseguir una mamá más
una amiga más, una protectora más. Nosotros no damos a las autoridades parte, porque las autoridades lo que hacen es agarrar a estos niños de informantes. Pues usted me dijo que ayer había tomado el listado de la gente. Carmen anda con 3 celulares que nunca dejan de recibir mensajes provenientes de lo más profundo del Catatumbo, y su casa es un albergue temporal para menores rescatados. Dice con los niños, no. Nosotros en nuestro territorio sí había visto muchísimas cosas, habían pasado muchísimas cosas, pero la muerte de un niño menor de 1 año a bala, asesinado a tiros, no. Se refiere al caso de Miguel López, dueño de la funeraria San Miguel y quien recogía a los muertos de la guerra y les daba sepultura. López, su esposa y su bebé de 6 meses fueron acribillados en el propio carro fúnebre en la vía entre Tibú y Cúcuta. El país se aterrorizó mientras que las madres marcharon en protesta con esta camiseta. La manifestación de decirles que con los niños no. Hay gente que yo creo que no así come una comida al día porque uno llega, le dan la posada, pero la comida no, listo. Después de 3 intensos días de trabajo en Cúcuta, Carmen decidió que debía volver a Tibú para llevar ayudas a sus paisanos apretujados en 6 albergues. Con mucho temor decidimos acompañarla. Tú eres la mamá grande de Catatumbo. La mamá grande del Catatumbo. Pues ese nombre empezó a sonar en el Catatumbo y sobre todo por boca de los grupos al margen de la ley. Tibú está a 3 horas de Cúcuta por una carretera culebrera. Aunque Carmen tiene escoltas hace 7 años, cuando va al Catatumbo profundo suele ir sola para evitar que los grupos armados se enamoren del carro blindado en que se mueve. Lo único que le pido a Dios, es lo único que yo le he pedido de corazón y de alma, y le digo a mis escoltas, cuando a mí me vayan a matar, no se hagan matar por mí, porque yo lo que le pido a Dios es que me vaya yo primero antes que uno de mis hijos. El día que a uno de mis hijos le va a pasar algo, me lleves a mí primero. No exageran y son temores infundados. La muerte la ha rozado muy cerca tantas veces. Una vez los paramilitares asediaron la canoa en que viajaba con uno de sus hijos de 6 años. Por poco pierde un brazo. Mi mano esta quedó y la propela pasó y me la picó. Y el brazo pues el bordo de la canoa me lo llevó. Entonces yo lo que hice fue, cuando ya estábamos ahí, pues como tratar de hacerme la muerta, y el niño lloraba. Está muerta, el niño sí está vivo, está vivo. Entonces el señor que iba manejándonos a nosotros le decía, déjenme llevar el niño, déjenme llevar el niño. Entonces escuché cuando el que iba manejando, Macana era el que iba manejando los paramilitares, le dijo, lleve esa hijo de puta para que la llore. Yo creo que había un palo de mi brazo, salía por este huequito, un palo de mi brazo salía, pero a mí, sí, el hueso con el palo partido, la astilla salí, pero a mí no me dolía nada. ¡Metan la ametralladora hasta acá! ¡Ametralladora! En otras ocasiones la guerrilla le ha disparado a su carro. En 2008 su esposo fue asesinado en un falso positivo. Ella logró que una decena de militares fueran condenados y tuvo que esconder a sus hijos por años para protegerlos de represalias. A mí me tocó cambiarle el nombre a mis hijos. Hay uno que no tiene el apellido de su papá porque no hemos podido regresarle. Él era el que se llamaba igual que su papá. El papá se llamaba Javier Leonardo Franco Carvajalino. Esas mujeres de territorio que día tras día le toca hablar con los grupos armados para que no se lleven a sus hijos porque cometieron un error. Carmen, ¿qué son las madres del Catatumbo? Ay, las madres del Catatumbo son mujeres sobrevivientes, resistencia en el territorio, ¿no? Casi todas las madres del Catatumbo por la paz son sobrevivientes de la masacre paramilitar. Entonces son como un grupo de mujeres que decidieron no parirle hijos e hijas a la guerra y levantarse, pero sobre todo empezar a defender nuestros hijos para que no sean utilizados en las armas. En Tibú, Carmen encontró muchos paisanos que huyen despavoridos. Cuando pasó eso, cuando ya supimos que los hermanos lo habían acribillado, nosotros lo que hicimos fue salir en carrera con ellos, dejando todo, salir con lo que teníamos puesto y no mirar para atrás. Este campesino nos contó su tragedia a condición de proteger su identidad. 3 de sus hermanos fueron asesinados. Le tocó a él mismo llevar los cadáveres hasta el pueblo. Pues ahí se llevó a la gabarra, se dejó ahí una funeraria como la verdadmente botaditos. Hasta el otro día que fue la oportunidad de hacer el sepelio. ¿Sepultaron a los 3 juntos? Sí, señor. ¿Y pudieron ir al entierro? Algunos, otros no por la zozobra. Otro de sus hermanos fue hallado malherido con 3 impactos de bala. Su vida aún está en vilo. De esos 3 cayeron muertos y uno está herido, con muchas dificultades,
y con mucha confianza en Dios que Dios nos lo deje. Él lo trasladaron a La Gabarra y de ahí en La Gabarra pues, se le pidió apoyo a las entidades del Estado para transportarlo por aire, pero está en estado de coma, o sea, está en la UCI, con muchas dificultades. Las tragedias que está dejando esta escalada entre el ELN y remanentes de las FARC son escalofriantes, pero nada nuevo para Carmen. Carmen, ¿cuántos atentados ha sufrido usted? En estos años que llevo son más de 10. Ya uno como que se acostumbra a que en cualquier momento puede perder su vida, ya uno está como resignado. Y aún así, a pesar de tanto terror, Carmen adora su tierra. Si usted me pregunta a mí si el Catatumbo es un infierno, yo le diría no. El Catatumbo es un paraíso, que hay personas que lo están convirtiendo en un infierno es otra cosa. Quienes hemos vivido el infierno somos los pobres que hemos estado allí, que nos ha tocado vivir por toda la violencia que hemos pasado. Pero esta mujer que parece de acero, hace apenas 4 meses sufrió la peor herida. El ELN mató a su hermano. Cuando recibí la llamada, cuando me llamó mi familia, me dijo que habían mandado una foto de Chuy, que lo habían matado y que tenía que irlo a recoger al Acerrío, que tenía que ir el papá o la mamá porque eran las únicas personas a las que se los entregaba. ¿Y quién fue finalmente? Ninguno fuimos. Yo empecé a moverme con los alcaldes, con la gente. La funeraria del Tarra fue a recoger. Hablar de esa tragedia la derrumba. Por momentos siente que su trabajo no ha valido la pena. El del medio es mi esposo. A Leo lo mató el ejército, como decir, personas que tenían que cuidarlo. Cuando mataron a mi esposo, yo en ese momento lo único que tenía que pensar era qué hacer con mis hijos y qué iba a hacer yo. En ese momento, porque mis hijos estaban pequeños, no me quedaba tiempo de llorar porque igual mis hijos pedían comida y tenía que salir a trabajar. Y me tocó estar valiente, creo que no tuve ni duelo. Pero cuando matan a mi hermano, yo digo todo lo que yo hago por todas las personas y no puedo hacer nada por mi hermano. Fue lo más duro que me ha pasado en la vida. ¿A usted no le da miedo que le pase lo mismo? ¿Que la maten? Yo creo que yo no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Tantas cosas que me han pasado. Más bien le tengo miedo al dejar a mis hijos solos, a la gente sola. Y es precisamente ese su motor, el sentir como propio cada niño, cada joven y jovencita del Catatumbo. Eso la mueve a salvarlos. Yo viví muchas cosas en el tiempo que me tocó esconderme, sin ver criar a mis hijas, sin ver criar a mis hijos, porque no los podía tener conmigo. Entonces, creo que el amor porque las mamás no se separen de sus hijos, porque esa separación para mí fue muy dura en los años. Yo me levantaba a llorar a medianoche, en la mañana, la ausencia de mis hijos era muy grande. Y creo que todo lo que viví es lo que me lleva ahorita en poder ayudar a las personas. Y eso es lo que he logrado en Madres del Catatumbo, unir mujeres como hermanas, tías, sobrinas, amarse como mujeres, protegerse como mujeres. Catatumbo en Barí, la lengua indígena local, significa casa del trueno. Y parecería que por acá lo único que truenan son los fusiles asesinos. Pero no, por fortuna, también retumba el coraje de Carmen y todas las mamás que desprecian la guerra. Según la Defensoría del Pueblo, en esta crisis en la zona del Catatumbo, solo en los últimos días, 112 personas salieron de los grupos armados. 20 eran menores que se desvincularon o fueron recuperados. Como ruegan las madres del Catatumbo, es urgente que cese el reclutamiento infantil. Bueno, y por supuesto, la violencia. No se vayan, la larga sombra de Hezbollah, el grupo terrorista islámico, extiende sus tentáculos hasta Colombia. Los espero después de comerciales. Después de 4 años de inteligencia y con el apoyo del FBI, que aportó a nuestras autoridades otras pistas de que el ciudadano de origen libanés Mahdi Akil Helbawi, nacido en Maicao, no era un simple y próspero empresario del carbón a Medio Oriente, sino que formaría parte de Hezbollah, la red terrorista islámica. La nena Arrázola y la conexión Argentina, Venezuela, Líbano y ahora Colombia. La investigación comienza en el año 2021 a través de una carta del FBI donde nos informa de
la presencia de esta persona Mahdi en territorio colombiano, que estaría financiando, al parecer, el terrorismo a través de Hezbollah. Y comenzamos a ver el tema de que él manejaba exportación de carbón vegetal, todo desde el río Hacha. Pudimos detectar que él transportaba este carbón vegetal desde La Guajira a puertos como Cartagena o Santa Marta, y ahí exportaba, digamos, el carbón a países del Medio Oriente. El patrullero Camilo Salazar, un policía formado en análisis de inteligencia y en delitos de alto impacto, no está hablando de una captura más, ni de un hombre X que de pronto cometió un delito. Está hablando de Mahdi Akil Helwawi, un hombre de origen árabe nacido en Maicao, en La Guajira, que fue capturado el 26 de septiembre del año pasado en esta casa de Cúcuta, porque presuntamente tendría nexos con Hezbollah. Es un tipo de estatura mediana, barba, inmutable. Tal vez sabía lo que se le venía para encima y ni siquiera se opuso al arresto. A través de las mismas llamadas interceptadas, podemos ver que la residencia de él es en Maicao, La Guajira. Recordemos que allá está una de las mezquitas más grandes de Sudamérica. Y pues comenzamos a investigar un poco qué era exactamente lo que hacía esta persona. El FBI entonces pidió ayuda a la DIJÍN en Colombia, que es la agencia local de investigación judicial. Y este patrullero, junto a otros de sus compañeros, se dieron a la tarea de darle cacería a un hombre. Tengo en mis manos una orden de captura que evidenciaría una vez más que Colombia es algo así como una base de operaciones para presuntos terroristas de Hezbollah, Al-Qaeda y de ISIS. Y los hechos han ido demostrando que sí, que por aquí pasan o se quedan algunos criminales del Medio Oriente. Según la información que pudimos recaudar, estuvo aproximadamente 5 años viviendo en Venezuela. No solo en Venezuela, este hombre se movía con sagacidad y confianza entre países, pero despachaba desde Colombia sus anchas hasta que el FBI y el patrullero Salazar le pusieron el ojo encima. Según la información que nosotros obtuvimos, estuvo en el Líbano varios años con la familia, y pues viajaba al Líbano, se quedaba unos años allá y volvía acá a Colombia. Se le perdía de vez en cuando y los números de teléfono los iba cambiando. Él hacía muchos pedidos de comida, entonces él decía la dirección, tráigame tal comida a tal dirección. ¿Y qué comida pedía? Normalmente pollo frito, bróster. La búsqueda se interrumpía por momentos y era vital recuperar el ritmo porque Mahdi Akil era urgente para Estados Unidos y de paso Colombia se quitaba un peso de encima. La preocupación del FBI siempre fue el terrorismo, ¿verdad? Exactamente, inclusive cuando se publica en la lista OFAC, se publica con motivo de financiación al terrorismo. Pero dentro de la investigación queda claro que esas exportaciones eran para financiar Hezbollah. Pues aunque no se pudo demostrar, digamos, que la orden de captura que se expide sí nombra que al parecer, por pertenecer a este grupo de terroristas, en el marco de esos delitos que se realizan. La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos y tiene dentro de sus funciones sancionar a empresas, países o personas que tengan algún vínculo o relación con el narcotráfico o el lavado de activos. También se le conoce como la lista Clinton. ¿Cuánto tiempo duró toda la investigación? 4 años. Aproximadamente se le pudieron imputar 4 delitos. Delito de aprovechamiento ilícito de los recursos renovables, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y uso de documento falso. Este hombre que parecía que no mataba ni una mosca, que andaba en chancletas y con pantalones de varios usos, era o es el hijo de Amer Mohamed Akil Rada, sindicado nada menos que de haber participado en los ataques terroristas que sacudieron a Argentina hace 30 años. Y ellos seguramente pensaron que todo iba a quedar en familia y que aquí podrían seguir haciendo su voluntad. Participó y colaboró tanto en el atentado de la MIA en 1994 como en el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 en Buenos Aires. De Hezbollah se viene hablando hace años y esta palabra es cada vez más frecuente oírla en Colombia. Traduce partido de Dios y es percibido por muchos en el Medio Oriente como una expresión política de sus intereses. Hacia Occidente es otra cosa por sus acciones de guerra y es considerado solamente como un grupo terrorista de enorme alcance como su armamento
y sus tácticas de guerra. Hace parte de la corriente chiita del Islam y por eso tiene cercanía y afinidad con el régimen iraní. América Latina, según las agencias de seguridad, se ha convertido en su retaguardia, especialmente en Venezuela, Colombia, Brasil y Paraguay. Dentro de las interceptaciones que teníamos a las comunicaciones de Mahdi, él habla de enviarle carbón al papá. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el papá de Mahdi debe tener 60 años. Aseguran que pudo haber nacido el 7 de septiembre de 1964 o el 10 de diciembre del 67 en el Líbano. Sin embargo, la cédula colombiana dice que él nació en 1967, pero no en el Líbano, sino en Maicao. En la investigación surgió esa duda, pero el hijo les dijo que su papá estaba en el Líbano y no en Colombia. Patrón. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mahdi, de acuerdo con estos audios interceptados por la Dijín, se oye con claridad hablando de conseguir una moto para mandar algún tipo de encomienda o de mercancía. Le dijiste a ese Wilson que esté listo para recogerlo. Sí, ya le dije ya que estén en la carretera ya. Ve diciéndole a la de que suba para Maicao. Dele, pues. Tal como que te avise ahí ya a la hora que si todo bien para que vaya saliendo. Y no hay otra, no hay una moto que vaya bajando. Ya mando a Ade porque aquí ni moto ya. Estamos nosotros todos aquí todos despiertos. Bueno, porque esté todo listo ahí, que se monte tranquilo. Me avisa cuando está montado. 4:30. Sí. En este otro, le da instrucciones a un chofer para que vaya hasta un punto determinado y allí cargar algo. Aló. ¿Qué más, Bonilla? ¿Todo bien? Pasamos hace 10 minutos por Palomino. Sí, ya. Mira, ahora ya... Más adelante, Palomino, ahí viene Don Diego, ¿no? Nosotros cargamos de Don Diego, ¿sí? Sí. Ah, bueno, listo, hágale. Este que tiene es 100% legal, ¿yo? Sí, yo ahorita hago el manifiesto y carga el nombre del conductor mío. Vale. Dale. Lo apretamos. Siempre niega un poco la relación con el papá. Dice no saber mucho, pero según la información que tenemos, sí podría estar relacionado directamente con el papá. Pues digamos por la interceptación de comunicaciones, donde dice que enviarle el carbón al papá y demás. Y de regreso recibía plata a chorros y andaba con plata de bolsillo. Recibía el reintegro de divisas y el dinero que recibía lo retiraba automáticamente en efectivo. Era mucha plata, me imagino. Estamos hablando de más de 5.400 millones de pesos. Desde el año 2016 que comenzó las importaciones hasta el año 2022 que, digamos, cesó el tema de las exportaciones, cuando ya entra dentro del radar de Estados Unidos. Le decían el turco, otras veces John, algunas veces también le decían Jonathan o el jefe. Y era el representante legal de Sangasas, con sede en Barranquilla, y que a la hora de las verificaciones, esa empresa no tenía ni una puerta ni una ventana, solo el nombre y ya. Él retiraba el dinero prácticamente a los 2-3 días o máximo 15 días para retirarlo y no sabíamos dónde estaba el dinero. No tenía ninguna propiedad, no tenía ningún vehículo, pero lo vimos transportarse en diferentes vehículos y pues vivía en una zona lujosa de Cúcuta. ¿Tenía hijos acá? Sí, al parecer tenía un hijo menor de edad. Su mujer estaba con él ese día de la captura. La esposa sí se notó un poco nerviosa. ¿Cómo era su rutina? Según la información que pudimos recolectar, él tenía un lavadero de autos. Al parecer administraba ese lavadero de autos. Salazar, quien lleva 11 años de policía, no se le despegó ni un minuto a este hombre guajiro árabe. Y hasta ya sabía cómo hablaba. Tiene un acento raro, es como medio árabe, entre costeño y árabe, a veces más árabe que costeño. Que no es raro por acá porque la presencia musulmana árabe católica del Medio Oriente en el Caribe ya lleva más de 100 años y tienen una mezquita en Maicao para los musulmanes y sus clubes colombo libanés, y ya muchos hacen parte de la historia de Colombia. Sus apellidos mezclados y sus tradiciones, algunos más moderados, otros reacios a adaptarse. Eso sí, y hay que decirlo con todas sus letras, son escasos los que vienen a hacer la maldad. Por si fuera poco, el 9 de enero de este año, 3 iraníes intentaron entrar a Colombia. Venían de Brasil.
Según las fuentes de seguridad nacional, aparentemente estos tipos tenían la intención de entrenar a la FARC en drones para seguir haciendo daño. Se evalúa también que hicieran parte de esa eterna lista de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Y los dos escenarios son complejos. Pero últimamente vas a escuchar mucho sobre Hezbollah y los cohetes que están lanzando por el norte de Israel. Toda esa operación necesita recursos y claro, parte de esos recursos viene de la República Islámica de Irán. Se llama Joseph Umire, hijo de padres bolivianos, nacido en Estados Unidos, experto en seguridad global. Vive en Washington y dirige un centro de estudios. Hezbollah se metió en ese negocio de cocaína y por lo tanto ellos tienen mucho poder en Venezuela. Lo mismo quieren hacer en Colombia, quieren hacer en Brasil, Panamá y en otros países. Sobre la relación de Hezbollah en Colombia, esto es importante reconocer porque Hezbollah como una mafia es una mafia que penetra la estructura de las comunidades libanesas a nivel mundial. Sigue paso a paso los movimientos de Hezbollah en Colombia y Venezuela. Por eso cuando le pregunté por la captura de Mahdi en Cúcuta, ni lo dudó. Parte de un clan muy fuerte en América Latina, pero su padre estaba directamente involucrado en el atentado de la AMIA en Argentina en 94, también el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 92. Ha estado manejando grandes negocios ilícitos en la industria de carbón vegetal y es un señor que se sabe que mediante sus familiares tiene fuertes vínculos con el régimen de Maduro en Venezuela. Y absolutamente es aliado. Hay numerosos casos que comprueban la relación que el régimen de Maduro tiene con Hezbollah. Joseph, que nos atendió por Zoom en su cuarto de análisis y de lectura, fue más enfático cuando le pregunté por esa frontera sin Dios y sin ley que compartimos con Venezuela. En particular, Maicao, Colombia, es un base principal para Hezbollah en América Latina, porque Maicao es una referencia para la comunidad chiita libanesa a nivel mundial. Si tú vas al Medio Oriente, si tú vas al Líbano, te van a conocer Maicao, van a hablar de Maicao, porque Maicao es entre las primeras ciudades donde los maronitas cristianos libaneses entraron a América del Sur cuando se estaban escapando de los varios conflictos de Medio Oriente. El tema vuelve a estar sobre la mesa y va siendo más nítido y contundente que este país, metido otra vez en semejantes peleas entre narcotraficantes disfrazados de guerrilleros, les abre sus fronteras magulladas y mafiosas a tanto bandido. Y hay ciertos gobiernos que dan refugio a estos terroristas, como es el régimen de Maduro en Venezuela. Que lo tenemos al lado y anda por estos días entusiasmado con la idea de meterse por acá, por ese Catatumbo repleto de coca y al mando de unos capos con brazaletes de guerrilleros. De nuevo, hay que decirlo, con lo que tenemos acá ya es suficiente para que vengan ahora los del otro lado a alimentar y proveer para sus guerras distantes. Por lo menos el patrullero Salazar y el FBI se metieron de frente y uno que otro quedará notificado. Mahdi está preso y la coca, el carbón vegetal y la minería ilegal gozan, en cambio, de permanente impunidad. El señor Mahdi Akil Helbawi fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, en Girón. No aceptó cargos y su juicio sigue pendiente. No se vayan, así se doma una mula de muchos kilos de peso y varios caballos de fuerza. Los espero después de comerciales. No se vayan. Toda la familia Briceño han sabido domar bestias enormes, esas mulas gigantescas que dócilmente llevan de aquí para allá toda clase de mercancías. Claudia, inspirada en su papá y sus hermanos, pero sobre todo en su mamá, asumió su destino de vivir orgullosa a lomo de mula. Simón Posada viajó con ella de copiloto y conoció un mundo de aventuras, desafíos y de pantalones bien puestos. Siempre me han dicho que yo hago los cambios como hacen los hombres. ¿Cómo hacen los cambios los hombres? Hacerlo más sin clos y como más a los hombres. Los hombres, digamos, ellos ya manejan sin clos, van a 1000, 1200 y ya hacen el otro cambio. Claudia Briceño es la menor entre las mujeres de la dinastía Briceño, una familia que se ha convertido en una leyenda de las carreteras de Colombia, por ser unos de los transportadores pioneros en el oficio y unos de los que más voz tienen en el gremio.
De hecho, hace un par de años su historia fue llevada a la televisión en la serie Los Briceño. Don Antonio Briceño Hurtado y doña Lucila Forero de Briceño son los papás de esta historia, que tiene como fondo a Ubaté, Cundinamarca, un pueblo a 95 kilómetros de Bogotá, un pueblo de quesos, de ríos de leche y montañas verdes de pasto, devoradas incesantemente por el rumiar de las vacas. Literal, a tu papá se le puede decir que trabajaba como una mula, ¿no? Sí, de hecho, por eso le dicen los mulos. La leyenda de los mulos empezó con una pequeña camioneta. Me acuerdo como en el año, no sé, 85 más o menos, mis papás tenían una camionetica Dodge con estacas y ya cargaban las primeras cantinas de leche. Con el paso de los años compraron un doble troque y ahora tienen varias mulas que van y vienen, entran y salen de Ubaté y de cientos de municipios de todo el país moviendo mercancías. ¿El viaje más largo en mula que has hecho ha sido de dónde a dónde? Ubaté a Cartagena. ¿Llevando qué? Viajamos con carbón. Don Antonio falleció el pasado mes de noviembre. Su último viaje en mula fue hasta la iglesia, donde llegó escoltado por un desfile de mulas. Su velorio literalmente paró el tráfico de Ubaté. ¿Cuál es el lado débil de ese hombre duro? Sus hijos, ¿no? La parte de pues que sufran, que estén mal, eso a él le da duro. De hecho, unos meses antes de morir, Yo no me gustaba el carro pequeño. don Antonio alcanzó a pasar por el banquillo de las preguntas y se le soltaron unas lágrimas. Usted tiene 81 años. 81. ¿Hasta cuántos años maneja usted? Hasta el 75 años. O sea, usted se bajó de la mula apenas hace 6 años. 6 menos. Oiga, entonces está la nueva mula. Sí, ese es el nuevo tractocamión mío. Nos encontramos en una gasolinera de Ubaté y ahí sentado se conmovió al recordar que días antes, allí mismo, había visto a un conductor sin piernas bajándose de un camión. Uy, yo lloré. Me dio un sentimiento muy grande. No diga. Ver un señor sin sus 2 piernas por aquí y manejando una mula. Yo lo admiré, pero me dio duro. Me lloré. ¿Qué no hice? Llegué a la casa llorando. Y sin embargo todavía estoy llorando de verlo. Pero un berraco el señor. ¿Hace usted de lágrima fácil? Sí, yo lloro muy fácil. Lo mejor de los estereotipos es ver cuando se rompen. Y admiro, por ejemplo, yo a veces cuando estoy con mis hijos, de la felicidad lloro. Como cuando el mulo mayor lloraba o cuando la niña de la casa hace cosas supuestamente que son de hombres. Y doña Lucila, la matriarca de esta familia, no se quedó atrás. Fue la primera mujer en manejar en Ubaté. Yo aprendí a manejar como a los 18 años. ¿Y en esa época había más mujeres que condujeran? ¿O no, usted era la única? No, la única. ¿Y qué le decían a usted otras mujeres viéndola trabajando con hijos, manejando cosas que no hacía ninguna otra mujer? Pues siempre tenían como un poquito de discrepancia contra mí, que no, que una vecina mía un día me dijo, ay, doña Lucila, es que usted, francamente, Carlos me dijo que yo por qué no salgo a trabajar, que yo porque, que señora, yo no tengo la culpa. Le enseñaron entre su papá y su esposo. Empezó manejando tractor, después camioneta y moto. ¿Y usted en la camioneta por aquí, por Ubaté? Recolectando la leche y trabajando. Y ya la leche la vendía a alquería y al pomar. Después ya se terminó eso porque hubo mucha abundancia de leche, mucha. Entonces ya vino Nestlé Colombia que a Ubaté a comprar y como yo tenía mis rutas, entonces hablé con los señores y dije, pues yo no me compran la leche, pero si quieren les cedo las rutas y me dan el transporte y yo se la transporto con mi esposo y mis hijos a Buga. Y comenzamos a trabajar así. Doña Lucila también trabajaba como una mula, al punto de que no había tenido tiempo ni de sacar el pase. Y si no es por un accidente, no hubiera hecho nunca ese trámite. Y una mula, yo no sé cómo me adelantó. Y al adelantarme llegué y me salí y iba otra moto. Y luego se fue allá sobre un muro de piedra que había. Y entonces cuando se fue en el muro, el señor se dañó el pie. Y corra, arregle todo eso en el hospital. Y me fui rapidito y saqué el pase.
¿Ese mismo día? Ese mismo día. En ese tiempo no había tanto requisito. ¿Llegó allá la policía con el Con el pase, sí, fresquito. Pero este pase de hoy, le dije, sí, de hoy yo madrugué a sacar mi pase y luego me fui a mis labores que tenía que hacer. El peso de su apellido hizo que Claudia también recorriera el país al lomo de mula en época de vacaciones del colegio. Se iba como copiloto de su papá y su hermano. ¿Cuál fue el primer viaje en mula que hiciste? El primer viaje fue, digamos que fue de Florencia a Buga. ¿Cuántos días fue eso? Uy, como era trocha, imagínate, estos fueron como 3 días. 3 días de ida y 3 días de venida. O sea, digamos lo que más de una semana. ¿Cuál ha sido la peor varada que has tenido? Nos paramos en Bucaramanga. Se nos rompió una transmisión. Entonces duramos casi una semana. Esa varada siempre hay un poco, ahí como tormentosa. Así transcurría su adolescencia. Sus planes eran estudiar contabilidad o algo relacionado con negocios, hasta que pasó algo que cambió los planes. ¿A qué edad fue que quedaste embarazada? A los 15 años, 14 años. ¿Y cómo fue contarle eso a tus papás? Fue duro, porque mi papá, pues imagínate, el hombre machista de que la niña en su casa y yo salgo con que estoy en embarazo y todo, fue durísimo. El golpe para él, donde me dijo, no, te das de la casa, y siempre fue duro, porque me tocó enfrentarlo sola, ¿no? Cuando tú tuviste a tu hija, ¿quién te acompañó, digamos, en la clínica, en el hospital? Sola, estuve absolutamente sola. Donde me empezó los dolores, digamos, de parto y llegué sola y me dijeron, no, regresa mañana porque todavía no, y yo sola, absolutamente sola la tuve y nadie me acompañó. Ni mamá, ni papá. Nada, ni hermano, ni hermana, nada, sola. Sin embargo, al preguntarle a don Antonio por la situación, él recuerda otra cosa. ¿Es verdad que usted echó a Claudia o Claudia se fue solita? Claudia se fue solita. O sea, usted por no la tener echó. problemas, que se dio cuenta de lo que le había sucedido, entonces yo te veo, que yo era delicado, era de mal genio. O sea, ella se fue antes de que usted la echara. Ah, sí. Ella se fue ese lunes, que bajaba a la hora que las 5 eran las 6. Me acuerdo tanto. Pero se vino, fue para el colegio. Y por la tarde no llegó. Ya estaba, era para donde los suegros en Bogotá. Jamie, esa bebé que llegó al mundo sin avisarle a nadie, ahora es madre. La entrevisté cuando le faltaban unas pocas semanas de embarazo. ¿Cómo ha sido tu relación con tus abuelos? Creo que en el momento en que se enteraron que mi mamá estaba embarazada no fue del agrado de ellos, pues porque era una niña, tenían otros proyectos, otras expectativas para ella. Sin embargo, pues a través de los años, en mi crecimiento, pues siempre me estuvieron acompañando en mi profesión, en mi carrera, en mi estudio, en mis cumpleaños. Entonces, pues ha sido bonito el acompañamiento de ellos. Ahorita la relación con ellos es excelente, con mi abuelito es muy buena. Este episodio de la vida de Claudia se convirtió en el eje central de la serie de Los Briceño. Voy a tener un bebé, papá. Agarra sus chiros y se larga de la casa. Donde ella fue protagonizada por la actriz Katherine Escobar en el papel de la Chiqui. Si se inventaran una máquina para devolver el tiempo, ¿usted cómo hubiera manejado lo del embarazo de Claudia? Ya lo hecho está hecho. Ya no, ya. Pero ahí no hubiera aparecido Jamie, imagínese. No hubiera aparecido y vea, es nuestra adoración. Y es una hija muy querida, una nieta muy querida. Y ahora ya voy a ser bisabuelo. Hoy en día, cuando hablas con tus papás de ese episodio, ¿cómo lo hablan? Yo lo molesto. Acuérdate que me echó, que me regañaste mucho por Jamie, hoy sí te sientes orgulloso de Jamie. Ay, no, es que es mi abogada, es mi nieta consentida. No, obvio sí, yo lo molesto. Jamie es abogada y trabaja de manera estrecha con su mamá en una empresa de seguros y servicios para camiones. Los Briceño comen, viven y respiran por las mulas todo el tiempo. Dame un tour por este tablero. Esta ya es digital, ya es más, digámoslo, moderna. Los tableros, digamos, acá tiene las bombonas, nos dice las transmisiones, transmisión delantera, transmisión trasera, toda la parte de la temperatura. La temperatura del agua, lo de las bombonas. ¿Y puedes echar los cambios, los 10 ahí? Sí, vamos acá a hacerlo. Es una caja de 10 cambios.
donde va acá, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Le subimos el mono y volvemos a comenzar como si fuera. Acá meto reversa. ¿Sí escuchas el esto? Entonces aquí ya, digamos, está primera, segunda, tercera. Son muy suavecitos, son acá cerquita, todos muy corticos, sí. ¿Atrás qué hay? Este es el camarote entonces. Sí, vamos a mirar. Vamos al camarote. Sí. Y está este y está este otro. Ah, sí se puede bajar ahí. Claro, mira. Es lindamente uno acá, mira. O sea, digamos, para que el conductor y el ayudante se parqueen y puedan dormir ahí. Es un apartamento. Sí. Hay mucha gente en Chapinero que vive así en un apartamento tan chiquito. Imagínate. Gente, esto le tienen conductores que es su casa. Por eso la cuidan tanto, es un privilegio. Claro. Estas cabinas son un templo para los camioneros, y así como los musulmanes se quitan los zapatos para entrar a sus mezquitas, los camioneros conducen en medias estos gigantes con cargas de hasta 35 toneladas. Es un trabajo rudo, en el que las mujeres siguen siendo minoría. Admiro las mujeres de hoy en día que manejan tractomula porque eso es una pasión bonita que no la tienen todas. A poquito. Sí, de admirar. Algo muy bonito que nace el corazón. Simón, necesito un ayudante, ¿vamos? De una, ¡vamos! Puro corazón. Eso es Claudia Briceño, una mujer que con apenas 1,60 de estatura es capaz de echar a andar estos monstruos de la carretera y no le tiembla la mano a la hora de echar pito para decir, por aquí pasó la chiqui. Para todos los transportadores, el Ministerio de Hacienda anunció un inminente aumento del diésel para este mes de febrero. Todo está muy caro y un pequeño ajuste impactará seguro el bolsillo de todos los colombianos. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Esperen Séptimo Día, estructuras del espacio público en mal estado, reportadas y olvidadas, que han cobrado vidas, tragedias que según las familias pudieron haberse evitado. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.